Vamos a analizar a continuación el concepto de divisibilidad. Además abordaremos otro par de conceptos más, como son los conceptos de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. ¿Qué se entiende por divisibilidad? Se dice que un número natural, se dice que un número natural C se dice divisible por otro A si al dividir C entre A la división es exacta, esto es, no tenemos el decimal, el resto vale 0. Es decir, el cociente entre un número natural y el resto de la división es 0. Por ejemplo, 28 es divisible por 2, puesto que 2 por 14 es 28, es decir, 28 dividido por 2 es igual a 14 y el resto es 0. Vamos a ver una serie de conceptos, los conceptos que tenemos aquí a continuación, que son, primero, divisores y múltiplos. Si A y C son dos números naturales, las tres expresiones, o sea, A divide a C, A es divisor de C y C es múltiplo de A, son equivalentes a decir que la división de C entre A es exacta, es decir, que el resultado de dividir C entre A es 0. Entonces, en ese caso, se dice que estos son divisibles. Otro concepto más, factorización. Se dice que un número natural A y B son números naturales tales que si C es un número natural y A y B son números también naturales tales que C iguala A por B, el producto de A por B se denomina una factorización o descomposición en factores de C. La factorización es dividir un número C en el producto de dos o más números naturales cuyo resultado final sea dicho número C. Factorización trivial es un número C se dice que tiene factorización trivial cuando solamente tiene como factores el propio número C y el número 1, es decir, solamente se puede multiplicar por 1. Número compuesto. Un número natural mayor que 1 que tiene alguna factorización además de las triviales se dice que es compuesto. Es decir, un número que tiene más factorizaciones que A por B, como hemos visto aquí, se dice que es un número compuesto. Y por último, el concepto de número primo. Un número natural que no tiene más factorizaciones que las triviales, es decir, que solamente se puede multiplicar por 1, solamente es divisible por sí mismo y por 1, entonces en este caso se dice que es un número primo. Es decir, no admite más factorización que la trivial. Números primos son los que solo son divisibles por sí mismo y por la unidad. Ejemplo típico que tenemos es el número 3. El número 3 es un número primo. ¿Por qué? Porque solamente encontramos dos números en los cuales dividimos el 3 por dichos números y el resultado me da 0. Y esos números son el 1, como hemos visto antes, que es 1 por 3, 3 y el resultado es 0, y el propio 3, que dividido por 3 me da resultado 1 y resto 0, con lo cual el número 3 es número primo. Sin embargo, por ejemplo, el número 4 no es un número primo. El número 4 es un número compuesto, porque yo el número 4 lo puedo dividir por 2, me da resultado 2 y resto 2. Con lo cual este 2 lo puedo dividir por 2, me da 1 y resto 2. Es decir, el 4 vemos que es igual a 2 por 2. Entonces tiene dos números que multiplicados me da dicho valor. Por ejemplo, otro ejemplo típico es el 6. El 6, los números es un número compuesto porque la multiplicación tiene una factorización de 3 por 2. Es decir, 3 por 2 son 6, entonces tiene dos números. Dicho esto, pasamos a ver las reglas de divisibilidad. Reglas de divisibilidad, segundo. Las básicas son estas tres que tenemos aquí, básicas y elementales, que me dice lo siguiente. Un número es divisible por 2 si termina en 0, 2, 4, 6, 8, es decir, todo número es divisible por 2 si es un número par. Divisible por 3 si la suma de sus cifras es igual a 3. Por ejemplo, vamos a hacer en el caso del 2. En el caso del 2 yo puedo decir el 8 es divisible por 2. ¿Por qué? Porque es un número par.
Si yo divido el 8 por 2 me da 4, con lo cual el resto es 0. Con lo cual quiere decir que el 8 es divisible por 2. Por 3. Todo número será divisible por 3 si la suma de sus cifras es igual a 3. O múltiplo de 3. ¿Es 3 o múltiplo de 3? Por ejemplo, el número 18 es divisible por 3. ¿Por qué? Porque 1 más 8 es 9 y 9 es divisible por 3. Porque 9 dividido por 3 es igual a 3 y el resto es 0. 18 es dividido por 3. ¿Por qué? Porque 18 entre 3 es igual a 6 y resto 0. Con lo cual, todos los números, no está aquí del todo perfectamente explicado, un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es 3, no, es divisible por 3. En este caso hemos visto el 18, la suma es 9. El 135 es divisible por 3. ¿Por qué? Porque 135 es 1 más 3, 4 y 5, 9. Y 9 es divisible por 3. Por lo tanto, el 135 es divisible por 3. 135 divisible por 3 es igual a 3 por 4, 12, al 13 es 1. Bajamos el 5, 3 por 5, 15, al 15, 0. 135 dividido por 3 es 45 y me da resto 0. Con lo cual quiere decir que es divisible por 3. Y por último, se dice que un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Todos los números terminados en 0 o en 5 divisibles por 5. Por ejemplo, el 0 no, el 5, el 10, 15, 20, 25, así sucesivamente. Visto esto, vamos a ver ahora cómo obtener divisibilidad en números. Para lo cual lo que tenemos que hacer es primeramente entender el concepto de descomposición en factores primos. ¿Qué se entiende por descomposición en factores primos? La serie de todos los números primos que multiplicados dan como resultado el número dado C se llama una descomposición en factores primos. Por ejemplo, el número 66, su descomposición en factores primos es buscar, encontrar los números que multiplicados entre sí me dé el número 66. Entonces, en este caso vemos que, por ejemplo, 66 es igual a 2 por 3, 6, por 11, 66. El 2 es número primo, el 3 es número primo y el 11 es número primo. Entonces, el producto de estos, si me da este número, esta es la descomposición de este número en números primos. ¿Cuál es el algoritmo de descomposición en números primos? Un buen procedimiento es hacer divisiones sucesivas por los números primos de menor a mayor, hasta agotar cada factor, como vamos a ver en este caso en el número del 84. Yo, si quiero sacar los factores primos o la descomposición de factores primos del número 84, lo que voy a hacer es empezar, tenemos en cuenta que los números primos son, empezando desde el menor, sin contar el 1, el 2, el 3, el 4 no, el 5 sí, el 6 no porque es 2 por 3, 6, el 7 sí, el 8 no porque es 2 por 2 por 2, el 9 tampoco, 3 por 3, el 10 tampoco, el 11 también, así sucesivamente, el 13 también, son los números primos. Sería un buen ejercicio buscar, por ejemplo, en internet la lista de todos los números primos. Entonces, en nuestro caso, en el caso del 84, lo que vamos a hacer es empezar a hacer divisiones sucesivas por números primos empezando del menor. El número menor es el 2, con lo cual 84 entre 2 es igual a 42. 42 lo intento dividir por 2 y sé que como es número par, acaba en número par, es divisible por 2. Al ser divisible por 2, 42 entre 2 es igual a 21. 21 ya no es divisible por 2, porque acaba en 1, no acaba en número par. Si no es divisible por 2, vamos a ver si es divisible por 3. Las dos cifras que tiene son el 2 y el 1. 2 y 1 es 3. 3 es divisible por 3, por lo tanto el 21 es divisible por 3. 21 entre 3 a 7. 7 no es divisible ya, no puede ser divisible por 2, ni de ser, tendría que serlo por 3. Ya no hace falta que miremos si es divisible por los inferiores al último que hemos hecho, porque eso es imposible. Entonces el 7. El 7 es un número primo, sí, y es número primo, con lo cual solamente puede ser divisible por sí mismo, por el 7. 7 entre 7, 1. Con lo cual me queda que el 84 es igual a, como tenemos aquí, el 84 es igual a 2 por 2
3 y por 7 y por 1. Con lo cual vemos que el 84 es igual a 2 por 2 es 2 elevado al cuadrado por 3 y por 7. Con lo cual la descomposición en números primos del 84 es esta, 2 elevado a 2 por 3 y por 7. Aquí nos encontramos diferentes ejemplos. Vamos a hacer, por ejemplo, el 210, para lo cual voy a borrar aquí esto y vamos a hacer el caso del 210. 210. Empezamos por los números, a dividir por los números primos, por los más bajos. El más bajo que existe es el 2. El 210 acaba en 0, es decir, es un número par, con lo cual es divisible por 2. Si es divisible por 2, 202 entre 10 es 105. 105 ya no es divisible por 2 porque no es un número par. Con lo cual tengo que ver a ver si es divisible por el siguiente número primo, que es el 3. Hacemos la suma de sus dígitos, 5 más 1, 6. 6 es divisible por 3, con lo cual es múltiplo de 3, con lo cual dividido por 3. Hago la división, 10 entre 3 a 3. 3 por 3, 9, al 10, 1, 15. 1, 5, 15, entre 3 a 5. 35. 35 es divisible por 3. 5 y 3, 8, con lo cual no es divisible por 3. Cogemos el siguiente número primo, que en nuestro caso es el 5. ¿Este es divisible por 5? Vemos que sí, porque acaba en 5. Divisible por 5 son todos los números que acaban en 0 o en 5. Este es divisible por 5. 35 entre 5 es igual a 7. ¿7 es divisible por 5? No. Buscamos el siguiente número primo, que vemos que efectivamente es el 7. Es decir, el 7 es primo, con lo cual el 7 es primo. Con lo cual nos queda que la descomposición en factores primos del 210 es igual a 2 por 3 por 5 y por 7. ¿De acuerdo? Vamos a coger otro, por ejemplo, el 560. Cogemos el 560, vamos a borrar esto. Vamos a hacer sitio y vamos a hacer el 570. Para lo cual aquí. Un segundo. Lo dicho. 560. 560. 560. ¿Es divisible por 2? Epi. Es... Un segundo. ...560... Vamos a hacer las divisiones. Divisible por 2, vemos que acaba en 0. Como acaba en 0, es número par divisible por 2. 560 entre 2, 5 entre 2 es igual a 2, llevamos 1. 16 entre 2 es igual a 8, 0 y 0, 280. 280 es divisible por 2, vemos que acaba en 0, es número par, por lo tanto es divisible por 2. 2. 2 entre 2 es a 1. 8 entre 2 es igual a 4, 140. Divisible por 2 sí, porque acaba en 0 y es número par. 140 entre 2, 70. Divisible por 2 sí, porque acaba en 0, con lo cual 2. 70 entre 2, 35. Divisible por 2 no, porque no es número par. Divisible por 3, para que fuese divisible por 3, la suma de sus dígitos tenía que ser múltiplo de 3. 5 y 3, 8. ¿8 es múltiplo de 3? No. Cogemos el siguiente, divisible por 5, sí, ¿por qué? Porque acaba en 5 y divisibles por 5 son todos los que acaban en 0 o en 5. 35 entre 5 a 7. 7 divisible por 5 no, y vemos que 7 es divisible por 7, que es número primo, 1. Con lo cual nos encontramos que 560 es igual a 2 elevado a 1, 2, 3 y 4, 2 elevado a 4, por 5 y por 7, como vemos en este.
todos estos ejemplos, estos números que vemos aquí, pues bueno, todos son descompuestos en sus factores primos, son estos. El 324, que es igual a 2 elevado a 2 por 3 elevado a 4. El 210, que lo hemos hecho. El 420, que es el doble del 210, es decir, esto por 2. Y esto por 2 sería 2 elevado al cuadrado. 2 elevado al cuadrado por 3 por 7 por 5. El 605, 11 elevado al cuadrado por 5. Y el 220, 2 elevado a 2 por 11 y por 5. Ese es el concepto de la descomposición en factores primos. Vamos a analizar ahora el concepto de máximo común divisor. Tal y como tenemos aquí. Máximo común divisor, un número A, un segundillo, un número A se dice divisor común de los números B y C si divide ambos números. Esto es, existen sendos números naturales B1 y C1 tales que B es igual a A por B1 y C es igual a A por C1. Es decir, como hemos dicho ahora, un número se dice que es divisor común de B y C si es capaz de dividir a B y a C y lógicamente sus restos son ceros. ¿Cuál es el algoritmo o los algoritmos para obtener el máximo común divisor de dos números? Además, la misma palabra lo dice, máximo divisor común entre dos números. La forma más, entre comillas, sencilla o más habitual de hacer es descomponer los números, los dos números que yo quiero, a los cuales quiero obtener el máximo común divisor, descomponerlos en números primos y posteriormente tomar todos los, cuidado, exponentes comunes con el menor exponente. Es decir, en el caso de 225 y 90, vamos a hacerlo aquí. Un segundo. Aquí. Quitar esto. 125, 225 y 90. Vamos a sacar los factores primos del 225. Factores primos del 225. 225 es divisible por 2, no es número par, con lo cual no es divisible por 2. Es divisible por 3. Vemos que 2 y 2, 4 y 5, 9, con lo cual quiere decir que el 9 es múltiplo de 3, es divisible por 3. Con lo cual 22 entre 3 a 7, y llevamos un 1, 15 entre 3 a 5. 75. A continuación decimos 75 es divisible por 3, 7 y 5, 12. 12 es múltiplo de 3, con lo cual esto es divisible por 3. Con lo cual, dividido por 3 es 2 por 3, 6, al 7 es 1. Ponemos aquel 1, 15 entre 3 a 5, 25. 25 es divisible por 3, vemos que no, porque 5 y 2 son 7 y 7 no es múltiplo de 3. Con lo cual vamos al siguiente número primo. Y el siguiente número primo es el 5. Con lo cual vemos que es divisible por 5, el 25, porque acaba en 5. Con lo cual 25 entre 5 es igual a 5, y me queda resto 5. A continuación, 25 es divisible por 5, sí, con lo cual 5, 1. Con lo cual la descomposición en factores primos del 225 es 3 elevado al cuadrado por 5 elevado al cuadrado. Ahora cogemos el otro número, el número 90, y lo descomponemos también en sus factores primos. 90 es divisible por 2, como acaba en 0, es divisible por 2, es un número par, divisible por 2. Y tenemos 90 entre 2, 45. 45 es divisible por 2, como no es un número par, no es divisible por 2. Vamos a por el siguiente número primo, que hemos dicho antes. Números primos, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y así sucesivamente. 45 divisible por 3, 5 y 4, 9. 9 es múltiplo de 3, con lo cual esto es divisible por 3. Y el resultado es 15. 15 divisible por 3, 5 y 1, 6. 6 es múltiplo de 3, con lo cual divisible por 3. Con lo cual 15 entre 3 a 5. 5 no es divisible por 3, pero sí lo es por 5. Con lo cual tenemos que el 90 es igual a 2 por 3 elevado al cuadrado, porque tenemos dos treses, por 5. Con lo cual el máximo común divisor de 225 y 90 es igual a, vamos a borrar esto que tenemos aquí, EP.
vamos a ponerlo aquí debajo, este es igual a, cogemos, como hemos dicho antes, cogemos los factores comunes con el menor exponente, Entonces aquí factores comunes. El 2, ¿tengo en los dos sitios el 2? No, con lo cual el 2 lo quitamos. El 3, ¿tengo en los dos sitios el 3? Sí. En los dos además son 3 elevado al cuadrado, con lo cual será igual a 3 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado. Y ahora seguimos. ¿El 5 está presente en los dos? Sí. Solamente que con uno tenemos 5 al cuadrado y con el otro 5 a la 1. ¿Cuál cogemos? El de menor exponente, como hemos dicho antes, es decir, por 5. Con lo cual el máximo común divisor de 225 y 90 es igual a 3 por 2, 3 elevado al cuadrado por 5. Es decir, 3 elevado al cuadrado es 9, 9 por 5, 45. Con lo cual, si yo cojo un segundo la calculadora de Windows y escribo 225 dividido por 45, me da igual a 5. Y 90 dividido por 45 igual a 2. Entonces vemos que el 225 es divisible por 45 y el resultado me da 5, y el 90 es divisible por 45 y el resultado me da 2. Bueno, dicho esto, vamos a continuar. Este es el sistema más sencillo que hay, para hacer, más sencillo o que más se utiliza para calcular los números primos. Sin embargo, vamos a ver ahora que existe otro algoritmo, que es lo que se conoce como el algoritmo de la división, que nos da exactamente los mismos resultados. En lo que se basa el algoritmo de la división es coger los dos números de los cuales yo quiero obtener el máximo común divisor, es decir, 258 y 78 en este caso, y dividir A entre B, es decir, que si este es A y este es B, entonces dividir A entre B, como hemos hecho aquí, 258 entre 78. Y eso nos da un resultado, nos da aquí un número y nos da aquí un resto, nos da el 24. Una vez de que yo tengo hecho eso, vemos que el 258 es igual a 78 por 3 más 24, el resultado de esta operación. Y una vez de que yo tengo hecho eso, lo que hago es sacar el máximo común divisor entre el número B y el resto, es decir, entre 78 y 24, que me da como resultado el 3. Y me da de resto 6, es decir, 78 es igual a 24 por 3 más 6. Una vez que yo tengo hecho eso, seguimos dividiendo hasta obtener un resultado igual a 0. Es decir, cojo a continuación hasta obtener un resto, resultando en un resto igual a 0. Es decir, a continuación lo que hago es sacar el máximo común divisor de 24 y de 6. Es decir, saco el común divisor de 24 y de 6, 24 entre 6 es igual a 4 y resto 0. Entonces, en este caso, vemos que el 6, divisor de 24, tendrá esto, con lo cual el máximo común divisor de 24 y de 6 es igual a 6 y va a ser exactamente el mismo que el máximo común divisor de los dos primeros números con lo que hemos empezado, el 258 y el 78. Entonces yo lo que tengo que hacer es, esta es una forma muy rápida de sacarlo y una forma bastante cómoda. Y para terminar esta parte del máximo común divisor, lo que vamos a hacer va a ser analizar lo que son los números, lo que se conoce como números primos entre sí. Un segundo. Dos números son primos entre sí si no tienen más divisores comunes que el 1. Es decir, el número primo entre el 63 y el 25, no hay un máximo común divisor, salvo que el 1, el máximo común divisor es el 1, con lo cual se dice que estos números son primos entre sí. Lo podíamos intentar sacar, sacaríamos aquí utilizando por ejemplo la descomposición en factores primos. El 63 no es divisible por 2 porque no es par, 6 y 3, 9 múltiplo de 3, por cual divisible por 3, con lo cual 63
6 entre 3 es igual a 2 y 3 entre 3 es igual a 1. 21. 2 y 1, 3. Múltiplo de 3 divisible por 3. 7. 7 ya es número primo, con lo cual 7. El 63 es igual a 3 elevado al cuadrado por 7. Número 25, bueno, y siempre y por 1. Número 25. Número 25 divisible por 2, no, porque no es par. Por 3, no, porque 5 y 2, 7. 7 no es múltiplo de 3. Por 5, sí. 25, porque acaba en 5. 25 entre 5 es igual a 5. Y 5 es también divisible por 5. Con lo cual me queda que el 25 es igual a 5 elevado al cuadrado por 1. El máximo común divisor de 63 y 25 será igual a, voy a borrar esto, y ahora vamos a ponerlo aquí. Cogemos, como hemos dicho antes, los factores comunes con el menor exponente. Comunes de entre estos dos. El 1 sí. El 5 no. El 3 tampoco. El 7 tampoco. Con lo cual el único factor común es el 1. Con lo cual que se dice que estos números son, no, cuidado, no que son primos, sino que son primos entre sí. Es decir, que el único máximo común divisor entre ellos es el 1. Es decir, que no son divisibles entre sí. Bueno, dicho esto, a continuación vamos a pasar a analizar el mínimo común múltiplo. Lo dicho, vamos a analizar entonces el concepto de mínimo común múltiplo, que se define de la siguiente manera. Se llama mínimo común múltiplo de dos números naturales a y b al menor de sus múltiplos comunes, es decir, al número inmediatamente superior a ambos, y que de los cuales ellos son divisores de dicho número. El mínimo común múltiplo se representa de esta manera, MCM, entre paréntesis, los dos números separados por una coma, y la forma de obtener el algoritmo para obtener el mínimo común múltiplo es mediante mediante descomposición de esos números primos. Solamente que antes cogíamos los exponentes comunes con el menor exponentes y ahora tomamos todos los exponentes comunes y no comunes a su mayor exponente. En el caso que hemos visto antes del 225 y el 90. No vamos a repetir la descomposición del 225 ni del 90, que antes hemos dicho que era 3 elevado al cuadrado por 5 al cuadrado el 225 y 2 por 3 elevado al cuadrado y por 5 el 90. Para hacer el máximo común múltiplo, lo que hacemos es tomar exponentes comunes y no comunes. En este caso empezamos por aquí. ¿El 3 es común a los dos? Sí, lo cogemos. ¿Con qué exponente cogeremos? En los dos casos tenemos 3 elevado a 2, con lo cual escogemos 3 elevado a 2. ¿El 5 es común a los dos? Sí. ¿Con qué exponentes? Aquí elevado al cuadrado y aquí elevado a 1. ¿Cuál cogemos? El de mayor exponente, es decir, el 5 elevado al cuadrado. Y por último, el 2. ¿El 2 es común a los dos? No, pero como es no común, también se coge. Con lo cual lo que hacemos es que el máximo común múltiplo de el mínimo común múltiplo de 225 y 90 es 3 elevado al cuadrado por 5 elevado al cuadrado por 2, es decir, es 450. Lo mismo que antes, si cojo la calculadora, un segundo. Calculadora. Y hago 450 dividido por 225 es igual a 2. O sea que 450 es divisible por 225. Y 450 dividido por 90 es igual a 5. Con lo cual vemos que efectivamente el 250, segundo, vemos que el 450 es un número múltiplo de 225 y de 90 y es el mínimo. Otro número con que yo me podría encontrar que sería múltiplo de 225 y de 90 sería el 900. El doble de 450. Este es múltiplo de 225 y de 90, pero no es mínimo.
común múltiplo. Entonces, para que sea mínimo, tenemos que escoger lo que hemos dicho aquí. Exponentes comunes y no comunes con el mayor exponente. Bueno, otra forma de obtener el mínimo común múltiplo de dos números naturales, otro algoritmo, A y B, es hacer el cociente entre el producto y el máximo común divisor de ambos números. Entonces, en nuestro caso, lo que decíamos, 225 y 90. 225 y 90 que hemos calculado antes que el máximo común divisor era el 45. Con lo cual, yo lo que puedo hacer para obtener el mínimo común múltiplo es multiplicar, como hemos dicho, un número A multiplicado por B y dividirlo por el máximo común divisor. Entonces 225 por 90 entre 45. Si volvemos a sacar la calculadora, 225 por 90 dividido por 45 me da 450, es decir, me da el mínimo común múltiplo, un segundo, como hemos visto aquí. Bueno, tal y como tenemos aquí para terminar el tema, se cumple que el producto del máximo común divisor por el mínimo común múltiplo es igual al producto de los números, como hemos visto hasta ahora, el 225 y el 90. Volvemos a sacar la calculadora y hemos dicho, tenemos aquí el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo que hemos dicho, un segundo, el mínimo común múltiplo que hemos dicho que era 450 y se cumple que 225 por 90, que son los dos números, es igual a 20.250. Si ahora multiplico el máximo común divisor, que lo tengo aquí, 45, un segundo, 45, lo multiplico por el mínimo común múltiplo que hemos dicho que era 450 que tenemos aquí, el resultado 20.250. Vemos que efectivamente es cierto que el producto del máximo común divisor por el mínimo común múltiplo es igual al producto de los números. Un ejemplo lo tenemos aquí. Si un producto de dos números, vamos a hacer aquí un espacio para hacer este ejemplo. Un segundo, si me deja. Bueno, vamos a hacer este ejemplo que tenemos aquí. Si el producto de dos números es 2.352, su máximo común divisor es 14, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? Como hemos dicho ahora, el producto de dos números es igual al máximo común divisor por mínimo común múltiplo. Es decir, en este caso, 2.352 es el producto de los dos. El máximo común divisor es 14, multiplicado por el mínimo común múltiplo, implica que el mínimo común múltiplo tendría que ser 2.352 dividido por 14. Y si sacamos la calculadora, $2.352 dividido por 14 nos da 168, es decir, el mínimo común múltiplo es 168. Esto lo podíamos hacer ahora, bueno, sin más, pues ahí está. A continuación tenemos más ejemplos, estos que tenemos aquí, en el cual me dice que nos pide calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de diferentes números. Esto lo dejamos aquí y que cada uno los haga por su cuenta y compruebe los resultados. De todas formas, muchos más ejercicios de estos los tenemos en el libro base de la asignatura. Con esto terminamos esta primera parte correspondiente, segundo, como hemos dicho, a los números naturales. Entonces, bueno, pues tenemos todo ello.